Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Michel Foucault que se llama La voluntad de saber. Paul Michel Foucault fue un filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés que nació el 15 de octubre de 1926 en Poitiers, en Francia, y que se murió el 25 de junio de 1984 en París, en Francia también. Entre sus obras más conocidas están Vigilar y Castigar, de 1975, La historia de la sexualidad, que es de cuyo primer tomo es este, que es de 1976, La historia de la locura en la época clásica, que es de 1961, Las palabras y las cosas, de 1966, La arqueología del saber, de 1969, Microfísica del poder, de 1978, y bueno, muchísimas otras. Yo de él había leído, pues bueno, la arqueología del saber primero, después las palabras y las cosas. También leí los tres tomos de Deleuze sobre su obra, que se llaman El poder, no, El saber, el poder y la subjetivación. También no recordaba, pero dos de mis amigos me habían prestado, bueno, uno me regaló un libro suyo que estaba en inglés y creo que fue de los primeros que leí igual sobre Foucault, que se llama Power Knowledge, y un amigo me había prestado también un curso que creo que dio en el 69, si no me equivoco, en el Collège de France, que también va o versa sobre la sexualidad. Como decía, este es el primer volumen de la historia de la sexualidad. Los otros tres son l'usage de plaisir, es decir, el uso de los placeres, le souci de soi, que es el cuidado de sí, y bueno, aquí todavía no estaba publicado, y creo que ya no se publicó porque, bueno, Foucault se murió, como decía, en 1984, y es Las confesiones de la carne. Esta edición que yo tengo es 10 años posterior a la publicación original, es decir, que es de 1986. Bueno, este es un libro muy, muy vasto, muy potente. Aquí Foucault ya tenía todo un armazón teórico para, pues, analizar y tratar de hacer planteamientos epistemológicos que conciernen no solo a la sexualidad como objeto de conocimiento, sino pues a lo que consideramos como el poder, el saber y bueno, como diría Deleuze, la subjetivación, ¿no? Es decir, la cuestión de los sujetos que, bueno, en una forma muy amplia o en un planteamiento bastante vasto, pues sería la pregunta que siempre se ha hecho en la filosofía, ¿no? O sea, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy? ¿Por qué soy algo? Y no más bien nada. Pero, bueno, la originalidad de Foucault está pues ya en, digamos, por un lado, la, um, la apuesta histórica, digamos, el a priori histórico, porque, bueno, aquí, como decía, ya tiene todo un vocabulario que hasta el día de hoy sigue siendo analizado y estudiado por gente como Giorgio Agamben, por ejemplo, que tiene un libro que va sobre um, la noción o el concepto de dispositivo que aquí ya está empleando Foucault para hablar de justamente el dispositivo de la sexualidad, pero ya desde antes estaba, bueno, por ejemplo, la arqueología del saber, ahí ya estaba planteando la idea de una arqueología, de una genealogía, de un archivo, las estrategias, el biopoder, la biopolítica, todo eso son nociones Foucaultianas que pues aquí ya está poniendo en marcha y bueno, para tratar de resumir lo que yo entendí, o bueno, pues sí, lo paupérrimo que es mi conocimiento sobre la obra Foucaultiana, pues voy a abordar solo tres malentendidos, o digamos tres um, falsas ideas que aquí Foucault está tratando de no solo elucidar, sino de combatir. Y me parece que la primera, que es la más importante, es la de que el poder es represión. El poder nunca es represión para Foucault. Y esto se debe a que, bueno, digamos,
abstractamente, el poder son relaciones de fuerzas. Diría Deleuze, el poder es molecular y no molar. Y bueno, aquí hay una frase que me parece que lo resume bastante bien y que es del mismo Foucault, que dice que hay que, o se tendría que pensar el poder sin la ley, pensar a la vez el sexo sin la ley y el poder sin el rey. Y es justamente debido a el predominio de la ley que tendemos a pensar el poder como represión. Y bueno, lo que está tratando de hacer aquí Foucault es justamente pensar cómo pues el poder no solo, digamos, niega o reprime, sino afirma y más aún, hace afirmar. Y eso me parece como de los puntos más brillantes de este libro, porque, bueno, en lo que concierne directamente a la sexualidad, lo que él dice es como, bueno, pero ¿por qué en Occidente no tenemos un arts erótica y sí unas ciencias sexuales? O sea, o lo que él llama ciencias sexuales, ¿no? Y bueno, para hacerlo cronológicamente, digamos, um, él dice como, bueno, por el cristianismo, sí, pero, o sea, más allá de como la iglesia y el poder que por siglos ejerció la iglesia, ahí lo que importa es, y por eso, bueno, el libro se llama La voluntad de saber, es el mecanismo que desde hace siglos, digamos, regula el deseo occidental. Y ese mecanismo, o ese dispositivo, esa estrategia, es el de la confesión. Yo supongo que por eso el último de los libros de esta historia de la sexualidad se llama Las confesiones de la carne, porque ahí nos dice Foucault que, digamos, en Occidente, para ser hombre o para ser humano, lo primero que hay que hacer es ir a lo más profundo de nuestro ser y confesar lo que hay adentro de eso que tenemos en lo más profundo de nuestro ser. Y bueno, eso que tenemos en lo más profundo de nuestro ser, digamos, filosóficamente tiene un nombre. Se llama verdad. Eso es de lo más brillante que me encontré en estas páginas, porque pues ahí lo que está haciendo es mm, pensar la verdad como una confesión, es decir, como algo que um, estamos continuamente exhortados a sacar de nosotros o a expresar. Y um, es en ese sentido que, um, digamos, el poder no solo es represivo o no solo nos estaría um, arrancando o quitando una parte de nuestra subjetividad, sino que el poder nos sujeta al mismo tiempo que nos subjetiva. Es decir, nos dice quiénes somos al mismo tiempo que nos dice cómo deberíamos de ser. Foucault, como bien vio Deleuze, es muy, muy kantiano, porque, bueno, más allá de como el a priori histórico, siempre está pensando como las condiciones de posibilidad del pensamiento, más allá de como, um, digamos, el objetivo o el, el pensamiento como resultado. Él lo que está tratando de hacer es pues, lo que él llama una genealogía, ¿no? Y bueno, en el caso de la historia, pues esa genealogía se llama arqueología y pues eso se hace a través de el uso de un archivo, que en realidad, pues bueno, un archivo pues también es un montaje, ¿no? Y um, bueno, es así como pues también puede como franquear o evadir esa, um, ese malentendido o esa falsa idea que se tiene de
la diferencia así tajante entre teoría y práctica, ¿no? Porque el saber y el poder para Foucault siempre van juntos. Y bueno, en el caso preciso de la sexualidad, esto le permite afirmar que, bueno, el poder no solo es represivo porque pues él ve a través del archivo cómo hay una proliferación. O sea, cómo para erigir al sexo o a la sexualidad como objeto científico, pues había que ver todas las perversiones que ya no solo iban como, o bueno, estoy haciendo un resumen muy sucinto de lo que es una perversión, porque hay un giro que Foucault señala y que dice que pasa por la alianza o digamos como por la concepción que se tiene de lo perverso como algo que va más allá del sagrado sacramento del matrimonio, a pues como digamos esa voluntad de saber que es lo que nos exhorta a confesarnos y a sacar como nuestros más profundos deseos o sí, ir a lo más profundo de nuestros inconscientes, llega hasta, bueno, lugares o casos que pues poco o nada tienen que ver con el matrimonio, ¿no? Allí hay páginas muy brillantes sobre el papel que juega el psicoanálisis en toda esta historia y también, digamos, antropológicamente el papel fundamental que tiene el estigma o, digamos, la prohibición del incesto, ¿no? Que pues ya en esa misma época o incluso un poco antes, que digamos las investigaciones Foucaultianas, pues había sido un tema de discusión en la etnología y en la antropología, ¿no? Levi-Strauss y esa gente, ¿no? este, bueno, igual a mí me sirvió bastante pensar, bueno, lo que él está tratando de explicarnos aquí a través de una metáfora que él mismo nos da, que es la de el enfoque que se tiene como del poder soberano en la sangre y en la alianza, y bueno, todas las metáforas que de eso derivan, ¿no? Como la sangre azul y el poder de decidir sobre quién vive y quién muere, a, digamos, y esto es como lo que erige a la sexualidad como objeto de conocimiento, que sería pues um, ese énfasis en el sexo como afirmación de una clase y no como represión de otra. Es decir, aquí Foucault igual está haciendo algo súper original, que es decir, bueno, lo que hace la burguesía no solo es reprimir al proletariado, sino antes que nada afirmarse y sujetarse, es decir, dotarse de subjetividad en toda la ambigüedad del término sujeto a través de el dispositivo de la sexualidad. Él lo que dice es como, antes de que se les dotara de cuerpo y de sexualidad, por lo tanto, a los proletarios, la burguesía se aplicó ese mismo dispositivo a través de, pues bueno, ahí nos plantea 4 casos, ¿no? Pero pues básicamente son como a través de, digamos, estrategias o saberes, sí, saberes estratégicos como el de, um, pues, el psicoanálisis, pero también de la psiquiatría, la biología y, pues bueno, aquí igual hay páginas muy, muy determinantes, o bueno, que ya, digamos, en retrospectiva, pues son canónicas, ¿no? No hay que olvidar que, bueno, al menos en 2007 Foucault era el filósofo más citado del mundo, ¿no? Y, por ejemplo, en lo que concierne a esto malentendido de el poder y que pues, no solo es como represión, sino relación de fuerzas, hay una fórmula que pues yo creo que el que tenía el libro antes pues también notó porque dobló la página, igual solo fue un accidente, pero es un momento muy conocido de pues digamos los planteamientos de Foucault, que bueno, si me da tiempo y si me acuerdo, pues voy a decir por qué pues son anti-hegelianos, ¿no? Porque bueno, básicamente
y pues, supongo que eso es como lo que pues tanto le atrajo a Deleuze, es que pues la filosofía de Foucault es sí dialéctica, pero pues no negativa, ¿no? O sea, es brillante en el sentido de que pues es afirmativa, o sea, solo es positivo, no hay nada como que ejerza de o que funcione como um, la negatividad en Hegel, que sería como el motor de la historia, ¿no? Aquí el motor de la historia es otro y sería como esta voluntad de saber, es decir, la relación entre biología y política. Pero bueno, aquí para um, pues darle voz, o bueno, no voz, pero dejar hablar a Foucault, que es mucho más brillante que mi paupérrimo resumen, voy a leer este pasaje. Dice, hay que, hay sin duda que ser nominalista. El poder no es una institución, no es una estructura, no es una cierta potencia uh, de la que si algunos están dotados o estarían dotados. Es el nombre que uno le da a una situación estratégica compleja en una sociedad dada. Hay entonces que invertir la fórmula y decir que la política es la guerra seguida por otros medios. Esta es una fórmula de Clausewitz, si no me equivoco. Y dice, quizás si uno quiere mantenerse todavía o mantener todavía un espacio entre guerra y política, se tiene entonces que avanzar um, más bien, eh, o tiene que afirmar más bien que esta multiplicidad de relaciones de fuerza puede ser codificada en parte y jamás totalmente, sea en la forma de la guerra, sea en la forma de la política. Esas serían las dos estrategias diferentes, pero aptas a caer la una en la otra para integrar las relaciones de fuerza desequilibradas, heterogéneas, inestables, tendidas. Hay, hay como igual un momento en el que, bueno, hablando de um, pues la uh, cuestión de la subjetivación, es decir, cómo um, pues o sea, el énfasis que hace Foucault en como el sujeto y la ambigüedad que hay no solo en el concepto, sino en el dispositivo, bueno, más bien como en la estrategia de subjetivación, pues habla o pone como ejemplo la homosexualidad, ¿no? Porque, y eso es como, digamos, cómo el poder se afirma, o más bien, cómo el poder no solo es represivo, porque, pues, normaliza, es decir, permite como que se haga, bueno, que haya todas esas formas polimorfas que van más allá de como, digamos, el sexo heterosexual o, digamos, la pareja monogámica heterosexual para después, pues, normalizar eso y decir, bueno, es que estos son como agentes patógenos, o bueno, no patógenos, pero pues están fuera de lo normal. Y bueno, al leer esto, obviamente, pues pensé en Paul B. Preciado, ¿no? Porque dice, la homosexualidad se pone a hablar de sí misma, a reivindicar su legitimidad y su naturalidad y seguido en el vocabulario con el que las categorías por las que ella era medicalmente descalificada o medicinalmente. Um, y digo que, bueno, pues eso, o sea, esta última parte de que es medicalmente descalificada, pues es justamente lo que le pasó a Paul, ¿no? Porque en su último libro, que se llama Disforia Mundi, pues él dice cómo tuvo que aceptar ese diagnóstico a regañadientes, sin duda, de ser disfórico de género para poder, para que le dieran como su pasaporte de hombre, ¿no? Y bueno, ahí también como um, ya más hacia el final del libro, um, porque bueno, este es como una investigación y como este es el primer volumen, aquí lo que está planteando es como, pues, cómo va a proceder, ¿no? Y bueno, lo que decía es como antes, para no dejarlo ir, es que, digamos, el psicoanálisis funge o desempeña un papel sumamente importante
al momento de instaurar, digamos, el dispositivo de la sexualidad, porque hasta, digamos, el siglo XIX, finales del siglo XVIII, um, pues ese papel que fungía o que ya bien entrado el siglo XIX va a fungir el psicoanálisis, pues estaba, digamos, en manos de un saber más uh, como um, biológico, sí, pero um, um, como, ¿cómo se dice esto? Como ergonómico. Es decir, que veía más como al cuerpo como un animal y no como un sujeto. Y esto, pues, um, Foucault lo ejemplifica o dice que ese proceso de regulación, control, normalización, pues, por un lado tiene dos polos, pero también como tiene cuatro sujetos o cuatro ejemplos que son um, paradigmáticos. El primero sería como la histerización de las mujeres, luego la... mm, no recuerdo cómo lo decía, pero bueno, o sea, lo que concierne como a la masturbación, a la sexualidad infantil, luego la pareja maltusiana y um, las perversiones adultas. Son esos cuatro casos los que le permiten a Foucault pensar la relación o pensar, digamos, el biopoder. Es decir, la relación que hay ya no solo como entre el hombre como animal y el saber, sino el cuerpo del hombre como um, no solo fuerza de trabajo, sino como um, punto de enclave de um, la sujeción, o sí, de la subjetivación biopolítica. Es decir, es a través de el cuerpo y um, la determinación o la normalización, el control de pues lo que está ligado con la sexualidad, que uno, al menos según Foucault, en las sociedades modernas, pues accede a una identidad o a una subjetividad. Y bueno, ahí nos recuerda cómo, pues, no es sino hasta ahora, o desde hace, bueno, tres grandes siglos, o sí, los últimos tres siglos, que pues ya la sexualidad no solo es como una parte instintiva o animal, sino que aquí, digamos, está yendo como en contra de Aristóteles, porque, o sea, no solo es decir como, sí, el hombre es un animal político, sino um, la misma biología está siendo regulada para podernos afirmar no solo políticamente, sino como algo más allá que un instinto. Y bueno, um, ahí no sé si me dé tiempo porque se me está acabando la batería, pero um, hay como dos pasajes que me parecen bastante esclarecedores. El primero es cuando cita, o bueno, hace referencia a Aristóteles, y el segundo es cuando hace referencia a Sade, porque para Foucault, pues Sade es como la epítome o la cúspide de el poder soberano, a pesar de que pues Sade hable de sexo en casi todas sus páginas, ¿no? Y de forma bastante descarnada, ¿no? O bueno, bastante cruel y dura. Entonces, esto, bueno, esos dos ejemplos que estoy dando ahorita, esas dos referencias a Aristóteles y a Sade, están ligadas con, pues, la diferencia de la sexualidad
y el sexo. Según Deleuze, bueno, en el volumen de El poder, que es es de los cursos que dio sobre Foucault en los 80, la sexualidad es molecular y el sexo es molar. Y ese es como el último malentendido que quería abordar, porque, bueno, um, digamos, uh, el sexo no es lo real, es decir, no es como el instinto que precede a mm, la especie, sino, y aquí se ve como la vena más kantiana de Foucault, el sexo es una representación que solo es posible a través de las condiciones de posibilidad, es decir, de la sexualidad, del dispositivo de sexualidad que nos hace no solo concebirlo como algo biológicamente natural, que pues bueno, o sea, eso también es cuestionable y hasta ahora sigue siendo cuestionado, ¿no? O sea, como, bueno, ¿qué pasa cuando pues no solo se tiene sexo para reproducirse, sino um, como algo deseable? Y es ahí donde pues Foucault está como viendo en contra de pues esa proliferación de discursos sobre el sexo que había en su época. No hay que olvidar que este libro es de 1976, ¿no? Entonces él dice, bueno, es que en realidad, de hecho, o sea, puedo leer la frase, en realidad no es como a través del sexo como deseo que uno está siendo subversivo con respecto del poder, dice, contra el dispositivo de sexualidad, el punto de apoyo del contraataque no debe ser el sexo deseo, sino los cuerpos y los placeres. Porque bueno, el deseo y el placer no es lo mismo, pero además, bueno, esto igual tiene que ver con la forma en la que se ejerce el poder, ¿no? O sea, que no es como el rey o alguien, o digamos, um, un conglomerado, el gran hermano que nos está vigilando y nos está obligando a hacer siempre lo mismo o lo que es normalmente o burguesmente aceptado, sino um, hay algo en esa concepción del deseo que es normalizado, pero que pues pasa, y ahí está como el énfasis que hace en Foucault, no solo, como decía, en la confesión y en cómo hay algo que, digamos, en Occidente llevamos muy dentro de nuestra alma, digamos, y que tenemos que expresar y regular, normalizar, controlar. Esa sería como la parte del saber, pero, digamos, la parte de la voluntad tiene que ver como con el cuerpo y con la forma en la que, pues, sí, el cuerpo puede ser pensado como máquina, pero también como especie. Y son esos dos polos los que hacen de la sexualidad, pues, un objeto tan, un objeto de conocimiento, quiero decir, tan apremiante para la historia, porque, pues, es a través de como todas estas intersecciones o, bueno, todas estas puntos de intricación entre las estrategias de el saber y los dispositivos de poder que pues podemos entender um, tal cual lo que nos dota de subjetividad, ¿no? Es decir, lo que nos hace sujetos. Y pues bueno, creo que ya divagué bastante, pero me gustó muchísimo. O sea, sí, es como hasta el día de hoy sigue teniendo una potencia este libro que es increíble. Por lo que, bueno, lo recomiendo bastante. Y pues bueno, si les gustó este video, pueden darle like. Igual pueden suscribirse a mi canal. También pueden dejarme comentarios. También pueden compartir mis videos. Y por último, también estoy en Instagram. Nos vemos pronto.